chelita, ni los refresquitos, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces todos en ayuno completamente y meramente Dios. Así que preparémonos porque el Señor está trayendo, ¿verdad?, esa revelación apostólica. Bueno, el segundo anuncio es el siguiente. Vamos a reiniciar ya clases de guerras el próximo martes a las 5 de la tarde. Reiniciamos curso de guerra de 5 a 6 de la tarde, de 6 a 7 el tiempo de oración aquí en el salón también, y de 7 a 8 ya reiniciamos también con la célula de estudio que ya tenemos, y también la siguiente célula, que es el jueves, también ya va a reiniciar. Así que primeramente Dios, vamos a tener esos dos puntos, ¿verdad? Primeramente Dios, ya reiniciamos esta semana con el curso de guerra de 5 de la tarde a 6 de la tarde, de 6 a 7 el tiempo de oración aquí en el presencial, aquí en el salón, y de ahí en adelante, ¿verdad?, continuamos ya con todas las actividades que teníamos. Así que primeramente Dios, vamos a estar trabajando en estos puntos. Bueno, quiero darle la bienvenida a la pastora Ana María, si pasa por aquí por favorcito, y le damos el lugar a la pastora que va a estar dedicando esta Vamos a cortar. Mira, esta gloria, buenos días. Una bendición poderlos saludar. Iniciamos el año. Nos ha costado un poquito de trabajo reunirnos, ¿verdad? Toda la familia de Torre por Iztapalapa. Muchos salieron de viaje. Les damos la bienvenida. Que el Señor añada a más familias, a más personas este año, ¿verdad? Sabemos que son los últimos tiempos. Dice la Escritura que el día y la hora nadie la sabe, solo nuestro Padre es el único que sabe en qué momento viene por su iglesia. Pero mientras, nosotros tenemos que estar alertas, no desconocer lo que está pasando en el mundo, pero también no desconocer lo que la Escritura dice a través de estos últimos tiempos. A mí me llama la atención que la Tierra tiene millones de años, millones, y digo, ¿cómo no se dañaba la capa de ozono, verdad? ¿Por qué ahora sí? Porque ahora nos están entrando los rayos del sol más directos y está ocasionando que se deshielen los polos y que se vaya inundando y un montón de cosas que están sucediendo. Esto es porque el Señor habló a través de las Escrituras y dijo que eran los últimos tiempos. Así que sabemos que obedecen los planetas, obedece el sol a la voz del Señor. ¿Por qué no se apaga el sol? Sabemos que hay un ángel que siempre está custodiando al sol y está encargado de que siempre esté ardiendo. ¿Por qué no se sale el mar de su lugar? Porque el Señor le dijo, nada más sal en las olas y regresa. Cuando llega a salirse en un tsunami o en alguna tragedia, es porque Dios lo permite. Entonces aquí no hay nada que suceda de repente porque sucedió, sino que todo está en la entera voluntad de nuestro Padre. Así que lo que te suceda a ti, lo que me suceda a mí, el Señor tiene la última palabra. ¿Por qué es el Señor? Porque hemos entregado nuestra vida a Él y sabemos que le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nuestra vida está sustentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que si yo te pregunto, roca, así que si yo te pregunto, ¿tienes problemas, hermana? Buen, ¿verdad? Si me preguntan, ¿tiene problemas, pastora? Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ya no son los mismos de antes, ahora son diferentes. Como que ahora son problemas que de repente llegan, pero ya no porque yo los haya provocado tanto, ¿verdad? Sino que hoy Dios nos ha enseñado y hemos aprendido a ser sensatos, más prudentes, más sabios y ya no enredarnos en tantos problemas que antes, ¿verdad?, de conocer al Señor, pues eran nuestro día a día. Entonces creo que ahora los problemas siguen, pero han cambiado de nivel. Son a lo mejor problemas, no sé, problemas con un hijo, problemas con el esposo, problemas con los vecinos, pero ustedes creen que ellos van
cambiar? No. Entonces, ¿quiénes debemos de cambiar? Nosotros. ¿Y podemos cambiar solos? No, ¿verdad? No es fácil. A veces es difícil amar al hermano que es difícil de amar. A veces es difícil aguantar cosas que tenemos que aguantar. Pero el Señor nos instruye hasta nuestro carácter. Porque Él ha dicho, sean mansos, pero no. Él nos ha instruido el pastor. Gracias a Dios. Pero hay que procurar tener el amor del Señor. Que las circunstancias no cambien lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que es esa templanza, que es ese amor. Y continuemos así, ¿verdad? El Señor nos levanta, el Señor está con nosotros y el Señor es el que da la fortaleza que necesitamos todos los días. Así que el Señor es grande en misericordia y tardo para la ira, ¿verdad? Me impresiona mucho saber que en el Antiguo Testamento hay libros que se escribieron con la finalidad de que supiéramos cómo es el Señor en cada tiempo, cómo es el Señor en medio de su pueblo, a quienes levanta el Señor como profetas, a quienes levanta el Señor como reyes, qué hace el Señor cuando su pueblo está en apuros o en pruebas, ¿verdad? Entonces aquí nos identificamos una vez leyendo las Escrituras de que el ser humano es el mismo siempre. Dicen que lo que es ya fue y lo que fue será. Es decir, todo da vueltas, ¿verdad? Todo da vueltas. No sé si se acuerdan o vemos ahorita a través de YouTube algunos programas, por ejemplo, de Elvis Presley, ¿verdad? Que esas modas, el agogó, cómo vestían las chicas, ¿verdad? Ninguna salía como salen en la tele. Salían un poquito, salían bien vestidas. Pero esa moda está regresando el día de hoy. Porque ahora se usan que los vestidos, pero ya trayendo tenis, ¿verdad? Antes no, ahorita ya las medias ya no se usan mucho. Pero esto, el Señor nos permite lo que es, ya fue, y lo que fue, será. Así que esto nada es nuevo debajo del sol, así lo dice el Señor. Pero si el Señor nos instruye como sus hijos, como su pueblo, a tomar las mejores decisiones, a ser prudentes, sabias y sabios, entendidos y con el temor del Señor. Eso es lo que nos da una diferencia, eso es lo que marca una diferencia de nuestra vida en medio de una sociedad. No hagamos lo que la sociedad hace, sino que tengamos templanza, tengamos cuidado de qué modas agarramos, qué comportamientos tenemos y seguimos caminando, ¿verdad? Seguimos caminando hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que hay que cuidarnos y los únicos que tenemos que cambiar somos nosotros. La gente no va a cambiar, no te desgastes, que no te quite el sueño la gente porque solamente teniendo al Señor y aún así conociendo al Señor cuesta trabajo cambiar. Porque a veces decimos, es que fui cristiano, ¿verdad? De toda la vida y nunca me di cuenta. Entonces, no necesitamos decir que somos cristianos. Nuestro comportamiento, nuestra forma de vestir, nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de hablar, va a decir, ellos son diferentes. Así que ese es el compromiso que tenemos por cuando somos hijos de Dios, un compromiso que tenemos delante de la sociedad, delante de la familia, delante de los hijos. Así que esto no implica que ya no te vas a enojar, porque el enojo es de todo ser humano. Y el enojo a veces es como para decir algo está pasando. Pero dice el Señor, enójate, pero no caigas en que te airaste y que ya aventaste hasta la televisión y que ya hiciste y que deshiciste, ¿verdad? No, tengamos ese control que el Señor nos puede dar a todos nosotros. Amén. Y miren, el día de hoy yo quisiera que Juanito me apoyara con el libro de Esther. Vamos a hablar un poquito de Esther. Muchos hemos escuchado o leído el libro de Esther. Y Esther es una mujer judía y le hemos leído, ¿verdad? El libro de Esther existe, son 10 capítulos. Y estos 10 capítulos a mí me impresionan mucho porque en ninguno de esos capítulos, si tú los lees,
Y dice, ¿sí cómo está este libro en la Biblia si no habla de Dios? Pero ¿por qué no habla de Dios? Aunque no hable de Dios este libro exalta las grandezas, las maravillas y las misericordias que Dios tiene para un pueblo que a lo mejor ni siquiera lo menciona, pero el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es santo, el Señor nos cuida, el Señor nos bendice, y lo único que espera, ¿verdad?, el Señor es que gente se arrepienta de la vana manera de vivir y que podamos reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y estamos hablando de que algo grande sucede en la historia de Israel. Recordemos cuando fue el exilio, cuando los de Babilonia fueron y conquistaron a Jerusalén. Se llevaron a muchos, quemaron la ciudad, la saquearon y a muchos se los llevaron cautivos. Ese exilio de Babilonia es cuando estaba Nabucodonosor. Todos lo hemos leído, lo recordamos, pero aquí esta historia de Esther se desenlaza 100 años después del exilio de Babilonia. Es decir, ya vimos que en el 70 Daniel, precisamente el que hizo el ayuno, le pide a Dios que vuelva a aceptar a su pueblo en Jerusalén. Y así lo hace el Señor. Por ahí vemos que durante esos 100 años primeros de exilio, Nehemías y Esdras regresan nuevamente a Jerusalén porque la encuentran con las murallas tiradas. Y vemos que el libro de Nehemías y el libro de Esdras es otra historia, pero son dos personajes que están a la par con Esther. Estos dos personajes, Nehemías y Esdras, regresan a Jerusalén y sabemos todo lo que hacen para edificar las murallas, el respaldo de Dios. En estos dos libros se habla de Dios, se habla del respaldo de Dios, se habla de cómo reconocen que han pecado delante de Dios y le piden perdón. Habla completamente de Dios, lo que es Nehemías y Esdras. Pero por el otro lado, el libro de Esther y Mardoqueo, que también fueron causa de este exilio, no regresaron a Jerusalén. Ellos se quedaron con el rey de Asiria, un rey que era poderoso, un rey que reinaba más de 120 naciones. Dice la escritura que desde la India hasta Etiopía, eran muchas las naciones en la que reinaba este rey. Pero vemos la historia, cómo se desenlaza, y yo quisiera profundizar un poquito en esta historia. Y si Juanito me ayuda con Esther capítulo 2, son 10 capítulos, pero nos vamos a basar en el capítulo 2, porque miren, Esther era una doncella judía que se convirtió en reina, ¿verdad? Esto trata esta historia, este libro. Pero algo grande y maravilloso hizo Esther y Mardoqueo, que están plasmados en este libro, en esta escritura, en esta historia. ¿Qué hicieron? Pues el rey Asuero, que era de Asiria, reinaba a muchos lugares. Esther 2, 1, sí. Pero miren, Asuero tenía una característica, que a ver si les suena. 2 del 1 al 4. Gracias. Dice que algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. ¿El 2? Entonces, los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta: que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey. El 3, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza. El 4, y que reine en lugar de Vasti la joven que más le guste al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó
que así se hiciera. Hasta ahí. Les comento brevemente que Vasti era la reina en ese momento, esposa de Asuero, pero algo tenía Asuero. Este rey era muy ostentoso, le gustaba que todos miraran todas las riquezas que él tenía y le gustaba mucho el vino, demasiado. Dice que hacía sus fiestas y que estas fiestas duraban 180 días. Imagínense qué fortaleza para él estar tomando 180 días. Estamos hablando de 6 meses, medio año completito, medio año. 6 meses se emborrachaba y 6 se curaba la cruda, me imagino. Era un hombre muy ostentoso, pero tenía a su esposa Vasti, la reina, y en uno de esos días le manda hablar y quiere que se presente delante de todos con la corona, pero Vasti dice, yo no me presento, e ignoró. Imagínense que ignoren al rey. Se enojó, pero dice que tenía consejeros. ¿Qué consejeros? Y le dijeron, no, desista porque eres la burla de todos y que no se enteren los de la provincia, porque si no todas las mujeres van a mandar a los esposos. Y hizo un decreto que todos los varones tomaran su lugar y que obligaran a la mujer, ¿verdad? Aquí el Señor no nos hace eso, sino que el Señor pide que los hombres amen al Señor, tengan como cabeza al Señor, y eso garantiza que hay un hogar, yo no digo sin problemas, pero sí edificado la palabra de Dios, donde si hay un problema, entre los dos lo solventamos. Si hay un problema, va a ser a lo mejor mínimo, porque ya no voy a ser una mujer testaruda, necia, y que no quiera yo edificar mi casa. El Señor como mujeres nos enseña y nos invita a que seamos esas mujeres prudentes, sabias, que edifiquemos nuestra casa. ¿Y cómo podemos ser esas mujeres sabias, esas mujeres virtuosas? Solo con la ayuda de Dios. Porque a veces creemos que estamos bien en nuestras opiniones, pero la hemos regado, mujeres, la hemos regado mucho, pero tenemos a un Dios de misericordia. Este que la Biblia nos dice, que nos sigue puliendo, que nos sigue tratando, y que a veces que nos embiste es el mismo problema que ocasionamos, pero dice el Señor, todo nos sirve para bien. Así que vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo esa postura de que nuestro lugar es de que seamos esas mujeres que velemos por nuestra familia, esas mujeres prudentes, que seamos columnas en nuestra casa y que por supuesto estemos orando y velando por nuestro hogar. Entonces esto es parte del lugar en donde Dios nos ha puesto. Pero aquí vemos a este rey que les dice a todas las provincias, imagínense desde China hasta Etiopía, que se pusieran firmes los varones. Yo no sé qué pasó en ese tiempo, pero sin Dios ya me imagino que corría más vino, no creo que drogas, quién sabe, ¿verdad? Toda la vida ha existido todo, ¿verdad? Pues así estaba esto. Y resulta que le dicen los consejeros del rey, mira, búsquete a todas las que se busquen, las autoridades, a esas jóvenes más hermosas y que te las traigan. Josefo, un historiador de Israel, comenta que fueron como 400 mujeres las que encontraron en esos reinos. Entre ellas iba Esther. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué Esther, si es hija del Señor, si es judía, y por qué se prestó a estar en un harén? Yo siempre me lo pregunté. Digo, ¿esto no es del Señor? Pero ahorita les voy a decir por qué. Pues resulta que entre esas mujeres es aconsejada por Mardoqueo. Mardoqueo es su primo, yo tenía entendido que era su tío, pero bueno, era un pariente. Un pariente que la tomó en sus manos como una hija, la cuidó y la procuró, porque recordemos que a Esther le mataron a sus padres. En el exilio y en todas esas luchas mataron a sus padres, quedó sola, quedó huérfana, pero la recoge como una hija Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo era un funcionario político, como si dijéramos está en un partido o está en algún lugar de gobierno. Mardoqueo se manejaba en ese medio. Entonces,
cuando escucha el decreto del rey, por supuesto le dice a su sobrina: mira, prepárate para que te alistes y entres en ese lugar donde están hablando para que se haga el concurso y este reinado. Una vez que reclutan a esas 400 mujeres, tuvieron que pasar, yo me imagino que por muchas pruebas, y pasó a Esther. Estando en el harén, pero fíjense, había un requisito, que todas fueran vírgenes. Entonces de ahí se iba a proveer el rey de una esposa. Tenía que elegir, como se acuerdan de la película de Shrek, donde está que escoge la leona o la bella durmiente. Entonces quien no ha asistido, yo me imagino al rey. Pero al final se le va presentando una por una, pero no de inmediato. Tuvo un trato especial cada mujer, cada doncella. ¿Y cuál fue? Que se le dieron a cuidar a los eunucos de ese tiempo. Recordemos que los eunucos eran hombres que eran capados para que no violaran a ninguna mujer y que no, confiaba el rey en ellos. Pero eran sabios, eran entendidos y estaban al servicio de las peticiones y necesidades del rey. Entonces, si estas mujeres estaban reclutadas para que de ahí se hiciera de una esposa el rey, tenían que tener muchas características y aprender muchas cosas estas doncellas. Como que tenían que aprender a caminar, a hablar, a vestirse, pero algo me llama la atención en este reclutamiento, que los eunucos les enseñaban a perfumar su cuerpo con óleo, con perfumes especiales, les enseñaban a maquillarse, a peinarse, y a veces vemos, por ejemplo, las comedias de, por ejemplo, Jade, ¿no? Al fin Jade, qué bonitos vestuarios tienen estas mujeres, qué bonitos maquillajes, atuendos, las egipcias. Entonces estas mujeres tenían que ser preparadas un año, 6 meses con mirra y óleo y otros 6 meses con perfumes y esencias especiales. Cuando una de ellas era llamada ante el rey, presentada ante el rey, pues yo me imagino que lo primero que llegaba era el aroma, ¿verdad?, de esta mujer delante del rey. Pero no nada más era el olfato el que estaba presente para escoger a esa doncella en el rey, sino que también cómo la veía, cómo se comportaba, cómo hablaba y pues muchas cosas. Se presentaron, no dice la escritura si las 399 mujeres, pero cuando se presenta Esther, el rey queda asombrado por la belleza y por la forma en que mira a Esther. Y aquí vemos que es la gracia del Señor sobre Esther, porque era judía y era una de las mujeres que tenía el pacto del Señor. Decía yo y repito, no se menciona el Señor, pero el Señor en medio de su pueblo, aún en un lugar donde no se le cita al Señor, el Señor es fiel. Amén. Amén. Y hablamos de un diagnóstico, podría decirlo así, sobre México y sobre las naciones, de que estamos en tiempos finales. Y hay mucha gente que ha tapado sus oídos al Señor, hay mucha gente que no quiere saber del Señor, hay mucha gente que dice, es que siempre dicen lo mismo, pero la verdad, esto es para viejitos, ¿verdad? Esto es para gente inculta, esto es para gente a la que le lavan el cerebro. Pero estamos reconociendo delante de Dios que efectivamente lo que dice la Escritura es cierto. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos de Mateo 24, donde tenemos que estar alertas, donde para nosotros el día de hoy, así como Esther se cuidaba y se preparaba para estar delante del rey, como iglesia tenemos que santificarnos, estar listas, oler gratamente cuando nosotros nos presentemos delante del Señor. ¿El Señor huele? Sí, el Señor nos huele, porque nuestro espíritu desprende un olor, porque nuestra alma desprende un olor delante del Señor. Y a veces el pecado apesta, o no a veces, siempre el pecado apesta, pero tenemos nosotros a un Dios de misericordia, un Dios que todavía es tiempo de prepararnos para limpiar nuestras vestiduras, para decir, Señor, este pecado tengo que entregártelo, porque
En un principio a lo mejor no te lo entregué porque no te conocía, pero hoy que te has revelado a mi vida y sé que eres un Dios que todo lo sabe, puedo decirte, Señor, te entrego este pecado. Porque yo decía, ¿cómo una mujer de Dios, no, una mujer Esther, ¿verdad?, del pueblo del Señor estaba en un harén? ¿Qué hacía ahí? Porque recordemos que en el libro de Esther no nos pone como ejemplo a Esther ni a Mardoqueo, porque ambos tenían tantos errores como tú y yo el día de hoy delante del Señor. Pero sí son un instrumento para que nos llenemos de esa fe, sabiendo que en medio de la prueba, en medio del pecado, en medio de borracheras, en medio de la política, en medio del harén donde estaba Esther, el Señor está con nosotros. Sus promesas son fieles. Entonces, si hay juicio o hay un juicio decretado sobre las naciones, quiere decir que el Señor es justo con nosotros. Por causa tuya, por causa mía, por el arrepentimiento, por tener el temor de cómo leemos delante de Él, el Señor perdona a su pueblo. El Señor tiene misericordia en medio de estos tiempos, donde hay pecado, donde hay borracheras, donde hay orgías, donde de verdad que ya la juventud está muy avanzada en el pecado, porque a través de redes sociales se ha abierto un panorama hasta para los niños en maldad. Pero como padres somos los responsables. Aquí hubo un Mardoqueo que guió a Esther, un Mardoqueo que dice que aún estando en el harén y cuando el rey la escogió, de vez en cuando se acercaba para ver cómo la trataban. Hay padres que de plano se han olvidado de sus hijos. Hay padres que no quieren llegar a su casa, prefieren estar en la oficina o estar en el trabajo, porque en la casa, mira, me fastidian los niños. Pero ¿sabías que los niños son tan indefensos y los niños los necesitan? ¿Sabías que no de todas las mujeres es también tener hijos? Y que si Dios te ha dado un hijo es para que los cuidemos, para protegerlos, pero también para corregirlos. Y si por alguna situación te dicen, ay mamá, es que, o papá, nada más hablas de Dios, ya me tienes harto, pues lo siento mucho, mijito. Porque ellos ahorita te van a ver a ti. A lo mejor ellos no quieren oír nada, pero saben que en tu corazón está Dios. Saben que en tu corazón está un Dios que ha hecho grandes cosas por ti. Porque aunque no lo digas, y aunque a veces decimos, es que Señor, ¿qué has hecho por mí? Y sé que aquí no sucede, porque todos nosotros palpamos que la vida es un regalo del Señor, que sus misericordias están con nosotros todos los días, que cuando nos acercamos por primera vez al Señor estábamos llenas de inmundicia y de pecado, pero que el Señor con su palabra y con su amor nos ha limpiado, nos está preparando para cuando Él venga. Para eso son las iglesias, para eso convoca cada domingo en este caso. Dice 6 días trabajarás, pero un día lo escoges y lo apartas para mí. A veces decimos, Señor, es que 6 días no me alcanzan. Si tuviera 10 días la semana no nos alcanzara. Pero el apartar nuestro tiempo, un rato para el Señor, trae muchas bendiciones. Sus promesas están con nosotros. El Señor nos está hermoseando. Tenemos la oportunidad de hoy decirle, Señor, perdóname. Señor, limpia mis vestiduras. Señor, sé que cuando estoy en tu presencia, estás derramando óleo, aceite fresco sobre mi vida. Señor, yo no sé cuándo vayas a venir. Lo que sí sé, Señor, es que mientras esté viva o esté vivo, tengo, Señor, un lugar especial. Y es en una casa donde me has puesto. Yo no digo, hermanos, que por alguna situación a lo mejor te cambias a otro lugar o hay algo que digas, me voy de la iglesia. Pero el Señor nunca cambia. El Señor tiene que habitar en tu corazón. Y donde te vayas, que vaya el Señor en tu corazón. Pero un Señor que te enseñe a amar a su congregación, que te enseñe a amar a tus hermanos, que te enseñe a ser fuerte cada día, que te enseñe a que todos los días tenemos que pedir perdón, que te enseñe a que tenemos la oportunidad cada que abrimos los ojos de decirle, Señor, rindo mi vida a ti, te necesito. Aleluya. Si prendemos las noticias, es tremendo. Yo sí las veo a veces.
pero procuro no verlo mucho porque me llenan de dolor mi corazón, ¿no? Y esto que me va a pasar a mí porque estoy bien. Y eso que tengo a Dios en mi corazón. Ahora los que no tienen a Dios, ¿cómo han de estar? Inquietos, dormirán bien. No sé, yo no soy quien para juzgarlos. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios en nuestras vidas es garantía de que tenemos que estar confiados. No dormidos, pero sí confiados en el Señor. Hacer nuestro posible, levantar vallado, declarar fuego de Dios alrededor de mi vida, fuego de Dios que consuma toda obra del diablo alrededor de mi casa. ¿Alguien ha experimentado visitaciones demoníacas en su casa? Pues yo sí, hermanos, en la casa pastoral. Y cuando me he percatado de eso, digo, Señor, prendo alabanzas y digo, Señor, que se consuma toda obra del diablo que ha entrado. ¿Ustedes creen que los satánicos se duermen y nos aplauden? ¿Qué hacen los satánicos? Nos maldicen. Y eso nos espantamos porque decimos, entró un satánico a la iglesia. Pero no nada más hay satánicos, sino hay gente que por envidia, hay gente que se dedica a hacer el ocultismo. Sabemos que todo eso son fuerzas negativas y detrás de todo eso está el enemigo. Y que sí llegan muchas veces a lastimar nuestra vida. Hay pastores que se enferman por brujerías, por hechicerías, pero más grande es nuestro Dios. Él es el que descansa Dice la Escritura que el rey amó más a Esther que a todas las mujeres. Entonces, pues con una se casó, pero decía dónde estaban las demás. Y cuando llamaba a Esther, dice que la llamaba una vez al año o por su nombre, tráigame a Esther. Digo, wow, como hija de Dios, pues algunos que hoy en día no se debe practicar eso, ¿verdad? Pero hablaba yo de que nos enseña el Señor en esta historia a hablar de Esther y de Mardoqueo, pero no como un ejemplo, sino que son personas que nos transmiten fe. Son personas que nos hacen saber que en medio de la prueba, que en medio del pecado, que en medio de la angustia, que en medio de la traición, que en medio de la envidia, el Señor obra a favor de sus hijos. Amén. Y siempre nos falta el maloso en la historia, ¿verdad? Que es Amán. También un político que está a la derecha del rey y que odió mucho a Mardoqueo, y su odio hacia él era al grado de matarlo. ¿Por qué lo odió? ¿Por qué odió tanto a Mardoqueo? Porque se creía el segundo del rey y quería que todos se arrodillaran cuando él pasara. Y se arrodillaron porque fue un decreto. Ya hablando de un decreto, estamos hablando de que o lo haces o te cortamos la cabeza. Pero Mardoqueo, aunque aquí decimos que no mencionan a Dios, sabía quién era Dios. No habló mal. Estaba en la política, pero Mardoqueo, cuando pasó a Amán, se quedó de pie y esto le causó mucho coraje a Amán. Y dijo a Amán, me las va a pagar. Que lo maten o a ver cómo, para que aprendan los demás, ¿no? Que no se quieran vengar. Iba y convence al rey y le dice, ¿sabes qué, rey? Que hay un hombre que te ha desobedecido. Y el rey, ¿quién? Pues Mardoqueo. Pero fíjense, algo había en Amán que no había en el rey. Amán sabía que Mardoqueo era del pueblo de Israel. Y el rey no sabía que Mardoqueo era del pueblo de Israel. Tan así que también el rey no sabía que Esther era judía. Y ahí se desenlaza todo. Porque por un lado, el estar Mardoqueo tan cerca del rey, escucha que dos eunucos
estaban conspirando para matar al rey. Y lo escuchó Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice a Esther: dile al rey que 2 eunucos están tramando matarlo. Y va Esther y le dice al rey: ¿sabes qué, esposo? Que hay 2 eunucos que tratan de matarte. Y dice que el rey empieza la investigación y resulta que es cierto. Y dice: ha salvado mi vida Mardoqueo. Que quede registrado en el libro de las crónicas. Y pasó el tiempo. Llega el momento en que ahora, a través de Amán, quieren matar a Mardoqueo, y nuevamente Esther va y le dice al rey que quieren matar a Mardoqueo. Para esto, Amán y su familia, Amán y toda su familia, dicen: sí, maten a Mardoqueo. Y levanta un poste grande para que ahí lo ahorquemos y que toda la ciudad vea, o todas las naciones vean, porque no se hincó delante de ti. Y ya se hacía las manos así, Amán. Pero resulta que Esther habla con el rey y le dice que si le permite hacer 2 fiestas. Y es ahí donde también Amán mandó un decreto para matar a todos los judíos. Como sabía que Mardoqueo era judío, dice: pues ahora que se muera Mardoqueo y todos los judíos, hay que matarlos. Entonces Esther, al ver esto, convoca ayuno. Esto hacen los ayunos, tocan el corazón del Señor. El Señor puede cambiar muchas cosas a través de un ayuno. Aquí Esther, a pesar de que dice y convoca ayuno, nunca menciona a Dios. No dice: vamos a hacer ayuno, porque las raíces o algo dentro de Esther le hablaba de que así era como se movían las cosas en el Señor. Y hacen ayuno y convocan a todos los judíos a hacer ayuno. Cuando Esther maneja la estrategia de hacer 2 fiestas en la casa del rey, se arriesgó mucho Esther. Porque antes de que hiciera esas 2 fiestas y de que le pidiera permiso al rey y de que le dijera lo que estaba tramando Amán, aquí se presentaba Esther delante del rey, pero dicen que si se presentaba alguien delante del rey sin que hubiera sido llamada, la mataba. Entonces aquí se le estaba jugando a Esther: si no voy, nos van a matar. Y si voy, pues aquí el Señor puede hacer algo. Eso creo que sí, porque nunca menciona a Dios. Se presenta delante del rey después de haber ayunado con todo el pueblo judío y dice que el rey le extiende su báculo y le dice: bienvenida, reina. Es decir, la acepto. ¿Qué quieres? Es que se me hace raro que vengas. Se le olvidó al rey que tenía que matarlo. Pero ¿quién hizo esto? ¿Quién puso en el corazón del rey el que aceptara a Esther? Pues el Señor. Entonces a veces decimos: Señor, es que tengo este problema y todavía voy a ir a la iglesia a perder el tiempo. No, aún estando aquí sentados, el Señor sabe qué problema traes. Y estamos ante un Dios justo. Porque a veces les decimos, a veces se acercan conmigo y les voy a hacer honesta: es que tengo este problema y declare esto y esto en contra de. Y yo digo: es que yo no conozco las cosas, entre mí digo, ¿verdad? Porque aún como pueblo suyo, a veces no nos ve el Señor y voy y toco la puerta. ¿Quién? La pastora. Ahorita voy, pastora. Entonces, el Señor nos conoce. Entonces, ¿por qué oramos los pastores? Que Dios haga justicia en tu vida. El Señor sabe bien lo que estás pasando, lo que yo estoy pasando y qué es lo justo. Porque a veces echamos más de la balanza a mi conveniencia, y si yo me voy a decirle algo al pastor, uno ya me hice la víctima y la mate, ¿verdad? Pero por el otro lado no dijiste que le hiciste a la otra persona o a las otras personas. Entonces el Señor nos hace ser prudentes, a ser sabios, a dar testimonio y a confiar en el Señor. Amén. El Señor es un Dios justo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y somos un pueblo arrepentido, un pueblo redimido y un pueblo que confía en el Señor. En el nombre de Jesús.
Entonces estamos hablando de que Esther se presenta delante del rey y le dice es que hay un decreto que es en contra de los judíos. Y dice el rey, ¿y quién lo hizo? Porque le dice Esther, es que yo soy judía. Imagínense, le quieren matar a la esposa, pues ahí sí se puso de pie el rey, ¿verdad? ¿Quién te quiere matar? ¿Quién ha hecho semejante cosa en contra tuyo y tu pueblo? Y le dice Amán. Amán ya estaba ahí en la fiesta, ya había puesto ese palo para ahorcar a Mardoqueo, pero se enoja tanto el rey porque le tomó el pelo este varón y le dice, pues ahora el que va a la horca es Amán. Y fíjense cómo cambian las cosas. Por eso dice el Señor, yo me hago cargo de tus enemigos. Amén. Hablábamos de que hay saetas que vuelan de noche. Y yo decía, Señor, pues me pongo la coraza y me duermo, ¿verdad? Pero ¿sabías que esas saetas que vuelan de noche son enemigos ocultos que tenemos? Y que a veces esos enemigos ocultos que tenemos son los que a veces se sientan a la mesa con nosotros. Son a lo mejor nuestros compañeros, a los que queremos nuestros amigos. Son a lo mejor esa persona a la que yo considero mi amiga y que nada más me está traicionando. ¿Alguien le ha traicionado así cuando han querido que son sus amigas? Es verdad. Esas son las saetas que vuelan de noche. Y miren, como seres humanos, la verdad, gracias a Dios no somos adivinos. Pero sí tenemos a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está por nosotros. Entonces Él se encargará. Y a veces como pastores lo menos que queremos es decir, me hizo hechicería, porque si hay gente que la hace, o me traicionó. No decimos, ay Señor, que se le regrese. No, oramos por esa persona, que tenga arrepentimiento. Pero muchas veces el Señor llega a tal grado de enojo que revierte lo que quisieron hacer contigo. Y eso ya es cosa del Señor. Y es cosa ocasionada por la persona que tiene maldad en su corazón. Pero yo sé que esa persona que tiene maldad en su corazón, todavía Dios le habla con misericordia. Y si no se arrepiente, llegará el momento en que sus consecuencias y sus actos le alcancen. Aquí vemos a Amán que anhelaba la muerte de Mardoqueo. Pero ¿cómo es que se liberó de la muerte de Mardoqueo? No hay casualidad. Dicen que esa noche, una noche antes de que colgaran a Mardoqueo, el rey durmió. Pero entre comillas, porque dice que daba vueltas y vueltas y tenía insomnio. Y que Dios en un sueño le revela que saque el libro de las crónicas. Y le habla a algunos eunucos y le dicen, este libro de las crónicas. Y léanme a ver qué sucedió en estos últimos años. Y empieza a leer el eunuco y sale ahí escrito que Mardoqueo le advirtió hace años que 12 eunucos lo iban a matar y que le salvó la vida a Mardoqueo. Entonces cuando amanece y despierta, dice, traigan a Mardoqueo porque lo quiero honrar. Y dice que lo traen ante el rey y lo traen ante este hombre que lo quería matar a Amán. Y le dice el rey, Amán, pones vestiduras a Mardoqueo y pone un anillo. Entonces imagínense, creía Amán que lo mandaba a llamar el rey a Mardoqueo para colgarlo, va a decir, ya. Pero ¿cuál? El Señor lo honró. ¿Tú sabes que el Señor te va a honrar o te ha honrado? ¿O crees que el Señor te honra? Amén. Creo que muchos hemos experimentado esa posición, donde el Señor nos ha honrado en medio de nuestros enemigos. Y el Señor nos seguirá haciendo. Amén. Así que continuemos nosotros guardando nuestro corazón para el Señor. Sé que cuando algo nos sucede o algo nos hace, quisiéramos ir a agarrar a esa persona y agarrarle el pescuezo, ¿verdad? Pero a veces es mejor ir delante del Señor. Cuando tengamos que hablar, si hay que hablar,
del Señor nos dé esa sabiduría. Porque miren, hace como 2 años, y yo creo que algunos de ustedes se percató, así como estábamos grabando ahorita, empezaron a llegar unos mensajes y eran de agresión al pastor, de agresión a mi persona y de agresión a Mariana, que yo claramente he dicho, hemos sido transparentes con todos ustedes y ustedes saben de dónde nos sacó el Señor. Pero aún así, creo que esta persona inventó, y a mí me puso como lazo de cochino, ¿verdad? Y inventó, me levantó falsos. Entonces el pastor lo que hizo fue borrar algunos mensajes, o no sé si no se podían borrar. No se podían borrar, ¿verdad? Y resulta que esta persona lo contactó al pastor como 1 año antes, que quería venir a la iglesia. Entonces el pastor lo acepta en el grupo y se fue ganando a los congregantes de aquí, se fue ganando hasta el apóstol, porque lo tenía en contacto también al apóstol. Es decir, hubo una puerta donde el enemigo entró, pero entró como enemigo grupo. Cuando él postea, o no sé cómo se dice, etiqueta todo esto, pues le llegó a todo el mundo. Y lo que decía eran falsedades graves. Entonces el pastor y yo nos quedamos, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No? La verdad nunca supimos quién, pero sé que el Señor sí sabe quién es. Que el Señor tenga misericordia. Pero me acuerdo y voy a mencionar a alguien que quiero mucho, que no ha venido aquí a la iglesia, pero siempre está en nuestras oraciones, y es a María Mendoza, de la familia Mendoza. Y ella sí decía duro y tupido, y contestó y se puso casi los guantes, y le dijo, ella ven, vamos a vernos, ¿verdad? Y entonces resulta que yo dije, bravo, bravo, por atrás. Porque a veces hace falta un carácter para cuidar la investidura de alguien. Mire, como pastores, por ahí me acuerdo del mariachi que llegó a Vidas de Jesús, porque dijo, muchos congregantes se van porque no les parece lo que hacen los pastores. Pero ningún pastor se va de esa iglesia cuando le parece lo que hacen los congregantes. Tenemos que contarnos. Entonces sabemos nuestra postura como pastores. Pero esta vez el Señor obró, porque mira, nosotros calladitos desde nuestra trinchera llorando al Señor, orando, no llorando, orando. Pero esto no sucede a todos. Mira, cuando somos figuras públicas o estamos, ahora quien nos señale a dar, pero siempre hemos dicho, cuídate de lo que piense mejor el Señor de Dios, en el nombre de Jesús. Y yo les decía al pastor, es que hay que hacer muchos amigos, porque el día que muramos, a lo mejor nadie nos acompaña. Y desde el pastor, yo tenía esa carga, por muchos años tuve esa carga en mi corazón, y dije, me he desapartado toda la familia. Pero el pastor me dijo, mira pastor, el que se hace amigo del mundo, se alimenta que sea. Se constituye como, bueno, se hace enemigo de Dios, exactamente. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, ¿no? Entonces me dice el pastor, mira, mejor preocúpate cómo vas a llegar el último día de tu vida, si agradando a Dios o apartando de Dios. Y hubo paz en mi corazón. Y dije, ay Señor, gracias, gracias Señor, porque entonces continuamos en el camino del Señor. Porque continuar en un camino del Señor, a veces la gente que se olvida de nosotros. Y no faltará quien te levante un falso. Por eso te digo, si hay que hablar o no hay que hablar, pero Dios se encarga. Amén. Entonces descansemos en el Señor.
Porque mientras estemos en medio de un mundo que no acepta al Señor, estaremos nosotros rechazados y tachados por el mundo. ¿Y quién está detrás del mundo? Pues el enemigo. Y vemos aquí que el enemigo quería destruir a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Israel, que estaba en esas más de 120 naciones. O sea, agarró parejo. Pero el rey ya había mandado el decreto y ya había sellado. Entonces, cuando se da cuenta de esto y matan a Amán, le dice a Esther: pero es que ya no puedo quitar el decreto, porque ¿cómo voy a quedar como rey? Y le dice el rey: vamos a hacer algo, Esther y Mardoqueo. Voy a hacer otro decreto donde todos los judíos se defiendan. Y si van a entrar a su casa, que se defiendan y que maten al que quiera entrar a su casa. Y ahí está el decreto. Entonces, por eso conocemos hoy que un judío tiene un carácter impositivo. Por eso, en el pueblo de Israel se enojan las naciones de que mira lo que está haciendo Israel. Pero es que en Israel el Señor ha puesto un espíritu de guerra, un espíritu donde tiene que prevalecer la vida en Israel. Siguen queriendo hasta el día de hoy destruir al pueblo de Israel. Y ese no es otro más que el enemigo, obrando a través de la gente, a través de las naciones. Ahora, ¿ustedes creen que el enemigo no quiera destruirnos a nosotros como pueblo del Señor? Por supuesto. Pero Dios es nuestra cabeza, Dios es nuestra cobertura. El Señor está con nosotros. En el nombre de Jesús. Entonces vemos a una Esther y a un Mardoqueo que no eran un modelo ni un ejemplo para que no los quieran seguir, ¿verdad? O no nos queramos seguir el modelo, pero sí era un modelo de confianza para mirarlos. Todo lo que hizo Dios por ellos, aunque ellos nunca clamaron al Señor. Entonces estamos hablando de que es un modelo de confianza el ver esta historia, el escuchar esta historia a través de las Escrituras. Cuando las cosas van muy mal, cuando a veces decimos, ya nada más falta que me mee un perro, ¿verdad? Y ya ha llegado de mal perro. Entonces realmente a veces decimos, es que ¿por qué me pasa esto? Pero luego pueden ser cosas peores. Pero en todo está el Señor con nosotros. El Señor va a permitir que pasemos la prueba, pero hasta donde aguantemos. Porque después de no, ya digo, como que ya lo veo capucho, ya no aguanta, ¿no? Y entra la mano poderosa. Porque solamente así entendemos, así maduramos, así crecemos, así confiamos en el Señor. Cuando a veces decimos, Señor, yo creí que ya no la libraba, ¿verdad? Pero aquí estamos, bendecidos, creo yo, amén, con nuevas fuerzas. ¿Problemas? Repito, ¿verdad? ¿Traemos lista? Pero Dios nos invita este año, confiemos en Él. Amén. Que a pesar de lo que han diagnosticado, Mateo 24, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Amén. Confiemos en el Señor en toda prueba, en toda situación. Confiemos en el Señor en medio de la prueba. Y luego nosotros somos bien religiosos porque vemos el pecado y andamos señalando y mandando al infierno. Pero no, tenemos un Dios de misericordia. El Señor no nos puso a juzgar y a señalar y a enviar al infierno. Nos puso a interceder por ellos. Esa es la iglesia. Esa es nuestra postura. A eso nos está llamando el Señor. Apartarnos para Él, llenarnos de su presencia, tener todas las misericordias que el Señor nos da, la fortaleza en medio de la prueba y ir saliendo del pecado. Pero cuando vayamos a un lugar, miren, les voy a contar algo que hasta me da risa, pero no puedo tener que contárselos, pero para la gloria de Dios. Afuera de la casa de repente hacen sus fiestas y sus pachangas. Y ese día subí a atender, era como la 1 de la mañana. Y me asomo y veo la fiesta. Y conozco a las muchachas que estaban con la botella, ¿no? Y hay una canción, pusieron esa canción, ¿cuál es la canción, pastor?
¿Cómo? Yo quiero chupar. De hoy. Bueno, pero también. Pero está pegajosa. Pero ya saben que me gusta comer. Aunque ahorita le llevaron todo otra vez. Y pasó, entonces Dios nos permite ir con todos los pastores a Playa del Carmen, ¿se acuerdan que les comentamos? Y tuvimos un día libre. Y esta vez nos acompañó Mariana con los niños. Y tomamos un barco para la isla Mujeres, donde está también otra iglesia de Torrefuerte. Y íbamos en el barco y ponen esa canción. Pero dije, aquí sí me voy a desplayar. Y que me levanto y vengo cantando esa canción a todo lo que da. No, nada más poquito. Pero dije, nunca me imaginé que esa canción me gustara y que aquí me la pusieran y que aquí me levantara a cantar esa canción. Y dije, está pegajosa. Pero no, nada más ahí la canté, ahorita ni me acuerdo bien de la letra. Pero eso es lo que voy. Está bien, a lo mejor vamos a entrar a lugares así, pero tenemos que guardar nuestra postura. Porque no creen que me puse a bailar y me subí a la mesa y pedí un montón de bebidas. No. Lo disfruté, sí, un ratito, pero no caí, ¿verdad?, en excesos. Entonces estamos en el mundo, a lo mejor por aquí un ratito, pero no, apartados para el Señor. ¿En qué pequé? ¿En qué dañé? Es ahí donde tenemos que cuestionarnos cada que estemos en lugares así. Y yo no lo busqué, llegó a mí. Quise sacar a bailar al pastor, pero no se paró el pastor. Entonces sí se gozó mi corazón con esa canción. Me acordé de la escena, ya pasó la canción, siéntate la y ya, llegamos a la iglesia con los hermanos felices, porque esa es la vida, hermanos, esa es la vida, no debemos de ser religiosos. ¿Qué hubiera hecho ahí? Ay, soy bien religiosa, me bajo del barco, pero porque sé nadar, entonces no me convenía nada de eso. Disfruté la canción, tantita nada más, y ya, hoy tengo esa anécdota, ¿verdad? Pero la gloria de Dios, hermanos, la gloria de Dios, porque tenemos a un Dios con el que tenemos comunicación. Un Dios de no religiosidad, porque la religión daña mucho. Yo les decía en diciembre, vamos a estar a la mesa, van a llegar católicos, van a llegar de todos, calladitos, los unos más bonitos. Hay que convivir en armonía, nadie te está pidiendo tu opinión. Llegará alguien que a lo mejor se acerque a ti y diga, estoy pasando por esta prueba, te veo fortalecida, te veo diferente por la gracia que Dios ha puesto en ti. Y es ahí donde hay un corazón dispuesto para escuchar lo que tienes que decir. Entonces, hay que llevarnos la fiesta tranquila. Así que yo ya lo voy a chupar. Gracias a Dios. Entonces, este año, el Señor nos dice que en medio de la prueba, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. No seamos religiosos, tengamos una comunión con el Señor. Hay que levantarnos con poder y autoridad, pero también con amor. Porque para llevar la obra del Señor y su palabra y su presencia en nuestras vidas, tiene que ser con amor. Porque yo decía, ¿cuánto no queremos estrangular o golpear? Pero si Dios nos tuvo misericordia y paciencia a nosotros, porque nosotros
no la tenemos por los hombres. Yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús y a profetizar para este año. En el nombre de Dios. Dispón tu corazón y que aún en medio de la prueba y del pecado podamos confiar y seguir confiando en nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aunque sabemos que en el libro de Esther no eres mencionado, tú no eres un Dios ausente, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Señor, tú nunca olvidas tus promesas de tus pactos. En esta casa has entregado promesas a cada uno de nosotros y hemos hecho pacto contigo. Señor, que este libro de Esther, Señor, nos saca del desorden y tú nos invitas a salir del pecado. Ayúdanos, Padre. Perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestros arrebatos. Perdona cada pecado, Señor, que hemos cometido. Perdona los pecados de nuestros seres amados. Perdona los pecados de nuestra familia, de nuestra casa. Señor, con esta escritura tú nos invitas a seguir confiando en ti. Padre, eres grande y poderoso. Y sabemos que en medio de la prueba y en medio del pecado tú estás. Pero sabemos que tú, Señor, eres un Dios de redención. Que busca, Señor, que el mundo voltee sus ojos a ti. Señor, perdona a México. Señor, tú eres un Dios de misericordias. Tú eres un Dios que en todo momento nos guarda. Hemos mirado y hemos sentido tu protección también. Hoy pongo mi vida en tus benditas manos. Hoy pongo a toda mi familia, Señor, también en tus manos. Y te pedimos que nos sustentes, Señor. Que extiendas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y que nos bendigas esta mañana. Señor, profetizo en el nombre de Jesús que esta bendición, Señor, estará todos los días sobre nuestra cabeza y nuestra familia. Bendita nuestra salida, bendita nuestra mesa, bendito nuestro trabajo, bendito nuestro negocio, bendito nuestro matrimonio, bendito nuestros hijos. Padre, que esta bendición se represente, Señor, a través de ese aceite que estás poniendo en nuestras cabezas. Un aceite fresco, que traiga frescura a nuestra vida. Señor, entregamos toda tristeza, toda carga que hay en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que pongas amor en nuestras vidas. Hemos creído que eres un Dios de paz. Señor, reconocemos que nuestro corazón ha estado atribulado o enojado también por muchas cosas. Pero ponle esa paz
está en tu trono, Señor. Pon en mi corazón. Señora, estas mujeres que entraron al concurso de belleza, 6 meses estaban con perfume o con óleo de mirra. Señor, revístenos con óleo de alegría y derrama de tu presencia en nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, en nuestras vidas saque todo rencor, todo odio, todo enojo, Señor, toda frustración, toda carga de nuestros corazones. Y Señor, sabemos que tú nos cuidas. Sabemos que conoces mi nombre. Y también sabes de nuestras necesidades. Padre, como profeta, declaro en el nombre de Jesús una cobertura de protección y de bendición sobre todos nosotros. Que tus ángeles, que tu presencia acampan con nosotros. Que nuestra casa, que esos lugares de bendición que has puesto en nuestras manos sean cubiertas con tu sangre preciosa. Y fuego de Dios alrededor de ellas, consumiendo toda obra del diablo. Y nos declaramos delante de ti bendecidos, levantados con el poder de tu Espíritu Santo, invisibles ante todo peligro que la gente pueda hacer. Y ese fuego de Dios alrededor de lo que has puesto en nuestras manos, sea el auto, sea un negocio, sea mi casa, sea mi familia, fuego de Dios alrededor consumiendo toda obra del diablo que se haya levantado en contra de nosotros. Y Padre, delante de ti declaro cielos abiertos para bendecirnos en este año, Señor, con nuevas fuerzas, con amor, saliendo de toda prueba, porque profetizo nuevas puertas de bendición para todos nosotros. Padre, te doy las gracias porque iniciamos este año, pero declaro, Señor, que quitas todo lazo que el cazador ha puesto para que caigamos. Nuestros caminos son limpios, son bendecidos, son prosperados, son guardados, y tu provisión y tu bendición llegarán a nuestra vida todos los días de una forma sobrenatural. Profetizo bendición en todo lo que hacemos. Profetizo victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Líbranos, Padre, del destructor, del que mata, del que extermina. Y permítenos, Señor Jesús, ser cubiertos con tu sangre preciosa. Nos ponemos la armadura espiritual para estar firmes, porque tú eres el que pelea por nosotros. Señor, has desenvainado espada, y esta espada, Señor, es para darnos victoria a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios y ayúdanos a caminar
caminar por donde tú caminas. Nos tomamos de tu mano y declaramos nuevos tiempos de bendición para mi vida y para mi familia. Declaramos, Señor, este lugar lleno de tu gloria y lleno de tu presencia, donde nos reunimos, Señor, tu pueblo escogido, para ser preparados y para ser alimentados, reconociendo que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me invito al pastor. Esta semana, cumpleaños, queremos bendecir a Gabriel Eduardo, nuestro pequeñito. Está allá arriba, ¿verdad? El ratito que baje y vamos a cantar una bonita. A Yasmín Contreras, no, Yasmín es hasta febrero, no son hasta febrero ellos. En el mes de enero ya no hay cumpleaños. ¿Alguien cumpleaños esta semana? ¿No? Gracias a Dios. El hermano Juanito. Sí, lo festejamos. El otro domingo. Lo festejamos la semana pasada. Porque fue el 14. Hoy es 14, hoy es cumpleaños. Sí, hoy es cumpleaños. ¿Dónde está Juanito? ¿Ya se fue a festejar? Felicidades, Juanito. Gracias a Dios por invertir tu día especial aquí en la casa del Señor. Te abrazamos, te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida. Bueno. Vamos a preparar entonces nuestros diezmos, nuestras ofrendas para el Señor en el nombre de Cristo. Ahí les voy a pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gracias también a nuestros hermanos que vinieron a través de Facebook y nos conectamos la próxima semana. Que Dios los bendiga ya a la iglesia de Texas también, que Dios los bendiga por conectarse también. Que Dios los bendiga mucho.